¿A dónde llegó este señor? Por Dios, Dawi. Vean dónde está el carro y vean dónde está el mar. ¿Será que todos estos lobitos murieron? ¡Ay, no! Estaban durmiendo nada más. Esta no la vi venir, esta no me la esperé. Pero está despedazada. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. ¿Qué dicen los bichos? ¿Qué se sabe? Amigos, nos encontramos en Namibia y nos vinimos muy lejos en una zona del país que está cerca de la frontera con Angola, en el norte, porque vine a grabarles algo sumamente especial que ustedes van a ver más adelante. Es un video que lleva un poco más de trabajo, ya ustedes verán por qué. Así que en el video de hoy nos vamos a ir a conocer uno de los lugares más espectaculares de Namibia. Está como a 12 horas de aquí. Tenemos que devolvernos hacia el sur. Vamos a ir a un lugar donde me cuentan que el desierto se encuentra con el mar. Es un lugar único en el planeta, pero como les digo, son 12 horas hasta allá. Entonces nos podemos encontrar todo tipo de cosas en el camino. Pueden haber elefantes del desierto que son adaptados, únicos de Namibia, o cualquier otro tipo de animal. Estamos en África. Vean qué tuanes donde nos estamos despertando. Esto es una habitación. Disculpen el desastre. Me acabo de despertar. Si lo notan en mi cara. Esto es una habitación que en teoría está frente a un río. Aunque ustedes lo vean todo seco, esto, si ustedes ven por allá las muestras, en cierta época del año, cuando hay temporada de lluvias, es un río. De hecho que según mi teoría, si en algún momento la lluvia se descontrola, yo creo que esto se lo lleva, porque vean lo cerca que estamos del filo. Por dicha, aquí pasamos una noche bien placentera, pero la noche anterior dormimos en un lugar en medio del desierto, que fue lo que nos encontramos para dormir, donde llegué yo a abrir la puerta y había, no sé ni qué tipo de araña, era una cosa monstruosa. Me dijeron que era venenosa y que tras de eso persigue a las presas. Entonces yo me acerqué a la puerta a abrir y me persiguió la infeliz. Tuve que correr y en ese mismo lugar me topé un cuerpoespín de los que hay aquí en África, me topé un avestruz, me topé a Sasú, el ave del Rey León. Me la encontré ahí en la mañana. Por eso les digo que cualquier cosa puede pasar. Estamos en África. Me impresiona que en muchos lugares hacen cosas muy bonitas. Por ejemplo, vean este lodge. Este es el restaurante y todo lo hicieron como con cosas recicladas. Estos son barriles. Las mesas también son con barriles. Esto elevado es con un tubo y madera. Hay árboles en medio del restaurante. Vean esto de aquí. Es como chatarra y con eso hicieron un centro. Probablemente allá hacen fuego en la noche. Estas de aquí son esas típicas ruedas de madera. Todo se aprovecha aquí. Estos son, por ejemplo, los troncos que mueren, se sacan y se vuelven un adorno. Damas y caballeros, niños y niñas, por cierto, somos 3 millones en el canal. ¿En qué momento, Dios mío, en qué momento empezamos grabando los lugares más espectaculares de Costa Rica? Y hoy somos una comunidad hermosa de 3 millones de personas. Gracias de corazón, de verdad. A veces no me creo todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando y todo lo que está por suceder. Así que gracias por estar aquí desde hace tiempo o por unirse desde hace poco. De mi parte, les puedo decir que esperen lo mejor. Cada vez algo mejor que lo anterior. Un besote donde sea que lo quieran. Mi compadre está pidiendo una foto, creo. Yes, take for me photo. Eso, my friend. Okay, yeah. You're from which country? Very good. From Costa Rica. Costa Rica. Yes. Costa Rica. Yes. You know player of Costa Rica? Football. Keylor Navas. Keylor. Yes. The best. The best. Keylor. Yeah, Keylor. But the best is Bambe. Bambe. Kylian Bambe is the best in the world. Kylian Mbappé. Yeah, from Yes. France. From France, yes. Yeah. How long in Namibia to come here? 2 weeks. 2 weeks. Oh, Yes. so I want to go with you. Yes, don't have a job. Okay. Look, I'm dropped to school because I don't have money to pay the school. Really? Yeah, it's really it's not good. My mother's poor, my father's poor. I don't have anything to helping me at the school. So you want to leave Namibia? Yeah, I want to live in Namibia to go to the... Another Europe. country? You want to go Europe? Yeah, I want to go to Europe to find a job, to come here, to come to start a school. Okay. Yeah. How old are you? Me, I'm 16 years old. 16. Yeah. Okay. Me, I'm too young to go to school. Too young.
Yeah, I'm dropped at grade 9. Ok. Yeah. My school, I'm done 3 years. Vean esta pulsera que me compré. Tiene como los colores de una coral falsa, me parece. Quiero que pongan atención a este pueblo. Este es un pueblito muy pobre y muy alejado en Namibia. Como les contaba, estamos cerca de la frontera con Angola. Qué amigable la gente, veanlos allá saludando. Good. Y vean las calles. La verdad es que las calles, al menos las principales, están muy bien. Y casi en todo lado hay como un centrito comercial, como una plaza, hay una gasolinera, hay un pequeño supermercado a la par de la gasolinera. Y además, vean todo sumamente limpio. ¿Recuerdan que en el primer video llegamos a la capital, que es la ciudad más limpia de toda África? Pues esa limpieza me la he encontrado por todas partes. Parece que sí forma parte de la cultura en todo el país, mantener los lugares limpios. En estos pueblos alejados se encuentra algo muy impactante, y es que a muchas horas de aquí caminando viven tribus que viven en casas hechas de caca de vaca, de barro, de palos, que no utilizan dinero, viven nada más de lo que siembran, de las vacas. Pero ya los jóvenes o los adultos que ya no quieren vivir más esa vida, que saben que aquí existe un pueblo y que hay otro tipo de vida y quieren irse, usted se los encuentra aquí en la ciudad. Por ejemplo, no es raro encontrarse en el supermercado una mujer desnuda que va con un chiquito también que anda completamente desnudo, que ellos pertenecen a una etnia y se vinieron para el pueblo. Y entonces, para sobrevivir aquí, pues sí se necesita dinero. Entonces andan vendiendo artesanías, como las mujeres que nos llegaron a vender esto. Se ve que andan vendiendo madera para hacer fuego, o se ponen un puestito para vender comida. Ya necesitan el dinero, entonces se encuentran por aquí trabajando en el pueblo. Hello. La gente aquí pide mucho que les tome fotos, que les haga videos. Les gustan mucho las cámaras. Este es un vicio que me he encontrado en diferentes países de África. De hecho, que ya se está esparciendo este virus por todo lado. El virus de las apuestas. Dicen que la gente aquí está adicta a apostar. Por supuesto, hay también quienes se vienen al pueblo no porque quieren, sino porque se ven obligados a hacerlo, porque la sequía fue tan fuerte que no lograron conseguir agua para sus vacas o agua para sobrevivir y tuvieron que mudarse para acá e ingeniárselas para sobrevivir, o simplemente porque llegó un elefante y les desbarató la aldea. Que de hecho ahora el gobierno tiene un proyecto de poner postes con luz en todas las aldeas, por más remotas que sean, para que los elefantes no lleguen y les desbaraten todo. Pero también algo tan simple como eso los puede obligar a acercarse al pueblo, a buscar la manera de sobrevivir. Esta no me la esperé. Pero está despedazada. ¿Quién sabe hace cuánto veníamos pinchados y mi rico no se había dado cuenta? Pero lo mejor de todo es, ojo, el lugar donde nos quedamos varados. No hay ni siquiera una sombrita, no hay ni un arbolito donde sentarse. No sé si recuerdan cuando les dije que este es uno de los países más grandes y menos poblados del mundo. Pues aquí lo pueden ver. Así es la conexión entre un pueblo y otro, entre una ciudad y otra. Es totalmente solitaria. No se encuentra ni un alma. Acabamos de pasar un puesto de control en el que hay una autoridad que regula como que de una zona a otra del país no se lleven carne, ni animales, ni diferentes cosas que pueden transportar enfermedades. Entiendo que hay, por ejemplo, en el norte donde estábamos, hay ciertas enfermedades que no quieren que se esparzan hacia el sur. Entonces hay una puerta cerrada en el camino y hay una autoridad regulando el paso. Vean este paisaje, todo desértico, y es bien curioso porque debajo de todo esto que es roca, lo que hay es arena, justo como estas dunas que tenemos por aquí. Vean qué paisaje más impactante y qué contraste. Aquí inicia o termina, depende cómo se vea, el desierto más antiguo de la tierra, el Namib, aquí en Namibia. Y además, vean qué raras son las rocas en este lugar. Vean esto, parece como una roca alienígena. Y esto de aquí me parece que es lo que nosotros conocemos como cuarzo. Cerca de aquí hay algunas zonas de donde sacan diamantes en Namibia. Y la explicación de todas estas rocas que cubren esa arena que ustedes acaban de ver, que debería estar aquí debajo de nosotros, es que con el paso de miles o millones de años, el mar que está aquí cerca y el viento y todo ha ido erosionando las rocas. En teoría, me cuenta el guía, que esta era una roca gigante y que esto es lo último que queda, que se fue erosionando, y por eso es que toda la arena está cubierta como con un polvo de roca y con rocas. Para ustedes son solo unos segundos, pero yo ya tengo la espalda baja destrozada, y además mi
mareo me afecta en carro también. Son como las 5 de la tarde, salimos como a las 8 de la mañana. Todavía estamos rumbo al destino. Nos encontramos una zona en la que sacan sal y me dicen que hay un dato muy curioso, y es que de aquí sale una sal rosada exactamente igual a la sal del Himalaya, que es carísima. Entonces que mucha gente hace estafas y vende sal de Namibia de aquí como que si fuera sal del Himalaya. Así que la próxima vez que compren sal del Himalaya rosada, cuidado. A la orilla de la calle se encuentra lo más extraño, y es que por aquí es donde venimos pasando y nos encontramos estos productos aquí en exhibición. Usted podría decir, hay alguien por ahí vendiéndolos, pero resulta que no. Los trabajadores de las minas sacan todos estos materiales que, vean ustedes qué tipos de materiales y qué formas más lindas y más extrañas. Hay pedazos de sal también, piedras verdes, hay todo tipo de material. Ellos los ponen aquí en las mesas y dejan estos tarritos. Entonces cada persona que pasa, si le gusta algo, valora cuánto cree que vale y deja ahí el dinero. Qué locura, ¿verdad? Parece que yo voy a ser el primer cliente de mi hermano el día de hoy. Vean lo que acabo de comprar. Es un material raro. Bueno, no sé si tal vez es demasiado simple, pero es una roca negra como el carbón, y es roca. Cuidado, cuidado que estamos estrenando. Díganme si no andamos hoy más bellos de lo normal con este chita en el pecho. Vean los lagos de agua rosada, salada que nos vamos encontrando por aquí en el desierto. Vamos camino hacia las dunas, donde las dunas, el desierto más antiguo de la tierra, se topa con el mar. Para entrar en las dunas, que literalmente vamos a entrar al desierto, según lo que entiendo, tuvimos que cambiar de carro. Ahora vamos a ir con Dawi. ¿Qué dice Dawi? Everything good? Ese es el experto. Vamos en... Esta es una... This is a Land Cruiser, right? Yeah. Esta es una Land Cruiser. Incluso me llama la atención que el carro en el que andábamos, que era un carro grande, no se atreven a meterlo ahí. ¿Dónde nos vamos a ir a meter, por Dios? Hoy nos despertamos en una ciudad muy interesante. Es la ciudad más alemana que hay en Namibia, pero no se las pude mostrar. Espero más tarde volver por allá y mostrárselas, porque tuvimos que venirnos rápido, y ya entiendo por qué. Para llegar al lugar que queremos ir, hay que ir a la pura orilla del mar. Entonces después de cierta hora ya no se puede ir cuando la marea sube demasiado. Y además, a pesar de que andamos un guía experto en Namibia, tuvimos que contratar un chofer experto en la zona para manejar por aquí. Pero les quería contar que en el camino hacia acá me encontré algo impactante. En aquel primer video que grabamos aquí en Namibia, en la capital, les conté cómo los barrios estaban separados. En el centro vivían los blancos, en los alrededores los morenos, y en las afueras de la ciudad las personas negras. Pues resulta que en esta ciudad nos encontramos algo muy similar. En el camino nos encontramos donde viven los blancos, en las casas más impresionantes, y después una calle que dividía a los morenos de las personas negras. Todos viven por aparte. Los blancos son como la clase más alta, los morenos la clase media, por lo que se alcanza a ver, y las personas negras la clase más baja. Por supuesto hay excepciones, hay personas negras que tienen mucho dinero y personas morenas que no tienen tanto, pero más o menos en general así es como estaban divididos los barrios que vimos. Estamos recorriendo una playa que se ve rosada, pero resulta que cuando le hacemos zoom, por decirlo de alguna manera, si le tomo una foto muy de cerca, en realidad lo que hay son un montón de diferentes minerales. Incluso me dicen que aquí se pueden encontrar rubíes en la playa, así como lo oyen, y las partes negras no es arena oscura, es metal. De hecho, ahorita nos hicieron una demostración con un imán de cómo al pasar el imán por la playa va recogiendo todos los metales que hay en la arena. O sea, este lugar está lleno, quién sabe de cuántos tipos de minerales diferentes. Estos son un montón de metales distintos. Qué locura de lugar. ¿Qué está pasando con este camino? Nos encontramos lobos marinos, aves, y ahora hay una ballena muerta frente a nosotros. El olor es una cosa insoportable, y me dicen que más tarde que vamos a ver si logramos encontrar una de las colonias de lobos marinos más grandes de la tierra. Me dicen que más tarde, si llegamos ahí, el olor que yo ni siquiera me lo imagino. Ya veremos. Pero así se ve una ballena. Ellas solitas salen a la playa. De hecho, es probable que ustedes hayan visto videos de personas devolviendo una ballena al mar. Yo leí que es muy peligroso acercarse a una ballena cuando está muerta en la orilla porque explotan, pero esta ya explotó. Toda esta costa que vamos recorriendo se llama la Skeleton Coast en Namibia. Es la costa de los esqueletos, porque hay cientos de esqueletos de lobos marinos, nos encontramos la ballena, pero además de los animales también se encuentran
barcos destruidos, abandonados, que quedaron en la orilla, porque resulta que aquí se crea una neblina sumamente espesa y que el mar es muy profundo cerca de la orilla. Entonces, en el pasado, que no habían sistemas de navegación, los barcos se encallaban en la arena y era imposible sacarlos de ahí. Entonces ahí quedaron para siempre. Este es el lugar donde el desierto se encuentra con el mar. Aquí es donde chocan uno con el otro y lastimosamente no nos dio el tiempo, llegamos demasiado tarde. Ya el mar se está metiendo en el camino y me dicen que cuando entran personas que no conocen o vienen simplemente turistas que vienen sin chofer, se meten por aquí y cuando se dan cuenta la marea sube y los atrapa y quedan atrapados o que pueden pasar cosas muy graves. Pero igualmente vamos a tomar una ruta alterna. No sé dónde diablos hay una ruta alterna en este lugar, pero andamos con el experto. Así que a ver por dónde nos va a tirar. Ya la desbaraté. Estaba hermosa. Estaba así y ya la desbaraté. Cuando uno camina se va cayendo todo. Probablemente arriba la vista y la foto es espectacular, pero esto es normalmente lo que no se ve. ¿Cómo es que se logra llegar allá? Me siento como en la película de la momia, caminando en este desierto infinito tan increíble. Y esto no es nada, esto no es nada. Pronto vamos a estar en la parte más antigua del desierto más antiguo del mundo, que es mucho, mucho más adentro. Vamos a ir al corazón de este lugar. Así que suscríbanse y estén pendientes. Por supuesto, activen las notificaciones. Antes les dije que mi chofer se llamaba Dawi. Pues a partir de ahora se llama El Vergas. Hasta aquí arriba se trajo el carro para no tener que devolvernos. No sé cómo llegó. Uy, 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 vean la inclinación de esta duna. Si caminando las dunas se destrozaban, imagínense ahora que vamos en carro. Con razón, de verdad tiene que ser un experto para manejar por aquí. No puede ser, Dawi. No hay camino, literalmente Dawi lo está creando. No se puede apreciar en la cámara lo que estamos viviendo, amigos. Me está afectando hasta el mareo aquí en las dunas. No se aprecia en la cámara porque todo se ve igual. No se notan las inclinaciones ni las diferencias. Pero estamos descendiendo y subiendo unas dunas que, Dios mío, vean esto, vean esto. Estamos buscando acercarnos al mar. No me digan que vamos a ir por la costa. ¿Qué es esta locura? Amigos, el mar y las dunas y nosotros en medio. Me va contando el chofer que mucha gente ha perdido el carro en pasadas como esta porque no lee bien qué tan rápido está subiendo la marea o cuánto va a subir. Se manda por aquí y quedan atrapados. Los atrapa el mar y pierden el carro. Tienen que huir, tienen que subir ahí para arriba para salvarse ellos. No sé si logran escuchar el viento que sopla aquí. Se me lleva a la puerta. ¿A dónde llegó este señor? Por Dios, Dawi. No sé cómo se ve ahorita en la cámara, pero siento que cuando vamos en carro no se aprecia lo altas que son estas dunas. Pero aquí nos podemos hacer una mejor idea. Vean dónde está el carro y vean dónde está el mar. Allá abajo, donde está la playa y todo lo demás. Hasta aquí llegamos en carro, no sé cómo. Aquí está como el borde o el filo de la duna y yo me voy a alejar bastante de la cámara porque de cerca no se logra apreciar tanto la dimensión. En cambio, si yo me alejo, pueden ver lo diminuto que soy en esta inmensidad de lugar. Y también quiero ir a la cima de esta duna que parece que es como el camino al cielo. No sé si ustedes lo están escuchando o si se nota el viento que está haciendo, pero el viento todo lo hace más dramático, que uno tiene que alzar la voz porque hay demasiado ruido. Además, imagínense estas dunas con este viento, la cantidad de arena que se levanta es increíble. Por eso a estos lugares se le llaman desiertos vivos, algo que veremos más adelante. Tranquilos. Pero sí, todo es más dramático, como que si estuviera en una película. Ya entendí por qué el chofer andaba manejando descalzo. Claro, son los años de experiencia. Vean esto, me voy a llevar el desierto para la casa. Me siento como en una misión, amigos. Así está siendo la salida de las dunas. Vean el agua, casi nos alcanza.
Amigos, resulta que aquí en Namibia se encuentra una de las colonias de lobos marinos más grandes del planeta. Lo curioso es que yo leí que estos son lobos marinos del Cabo, pero me está diciendo el guía que son focas. Yo les veo orejitas, que me parece que eso es lo que diferencia a los lobos de las focas, pero el guía dice que son las focas de esta parte del mundo. Se estima que en esta temporada pueden haber entre 200,000 y 300,000 en toda esta costa, y de hecho que el olor es demasiado potente. Huelen a pescado con pestilencia, con caca. Vean este, no se había dado cuenta que yo venía. ¿Qué habrá pasado con todos estos de aquí, amigos? ¿Será que todos estos lobitos murieron? ¡Ay, no! Estaban durmiendo nada más. Vean, se acaban de dar cuenta que yo estoy aquí. Dios guarde, hubiera sido yo un depredador, me los hubiera comido, perros. ¿Se imaginan uno despertarse y encontrarse una cosa rara así como yo? De pronto, así recién levantado. Pobrecito. Vean qué risa. ¿Recuerdan que en Galápagos les conté que estos animales pueden dormir hasta 20 horas al día? Pues el sueño es tan profundo que no se dan cuenta que llegué. Estos, a diferencia de los de Galápagos, por supuesto, que no están habituados a los humanos. Vean qué sueño más profundo el de Jimmy. Ni siquiera se dio cuenta que vine. Vean a Pandolfo y a Jorgito. Algo muy interesante es que incluso a mí se me olvidó por un momento que estamos en África. Estamos en la costa de África y es demasiado helada. El agua es demasiado helada, el frío aquí afuera es demasiado, y por eso es que estos animales pueden vivir aquí. Y además, algo que me acaba de contar el guía es que no sé de dónde diablos salen, pero dice que se pueden ver llenas por aquí a veces. Y la razón por la que antes creí que algunos de ellos estaban muertos es porque hay muchísimos muertos. Realmente por eso este lugar se llama la Costa de los Esqueletos. Es un área inmensa, pero inmensa. Toda esta costa de Namibia se llama Skeleton Coast, que es la costa de los esqueletos. Este de aquí es un lobito muerto, pero este de aquí no. Ese de ahí es un lobito vivo. En estos grupos podemos encontrar lobos gigantes, unos machos de 300 o de 500 kilos, pero monstruosos. Normalmente cuando están en reproducción, ellos se van un poco aparte con sus hembras. Un macho se va con un harem de hembras y puede llegar otro macho a pelear con él, pero si pierde, se devuelve a la colonia de lobos solteros. Y además, un dato curioso sobre estos animales es que las hembras pasan preñadas prácticamente toda su vida. Cuando ellas dan a luz, a los 5 días vuelven a estar ya como en celo, como disponibles para que nuevamente las preñen y quedan embarazadas, y así durante toda su vida. Solo 5 días pasan sin estar preñadas. Vean cuántos lobos, amigos. Vean en el agua, vean aquí en la playa, y no sé si alcanzan a escucharlos. Voy a hacer silencio a ver si ustedes lo escuchan. Suenan como un rebaño de ovejas, como un rebaño de cabras. No pareciera que es el sonido de un lobo marino. Vean cuántos. Qué escena, de verdad, estoy asombrado. Véanlos en el agua saltando como delfines. Hemos tenido la suerte, la bendición de encontrarnos diferentes animales del desierto que no son fáciles de encontrar. Nos encontramos unos antílopes, nos encontramos unos oryx, e incluso uno de los más difíciles, nos encontramos un jackal, le llaman aquí. Es como un zorro, como este perro que ustedes están viendo. Ese es uno de los principales depredadores que hay aquí. Se come sobre todo crías o lobos marinos que recién acaban de morir, que todavía están frescos. Pero debido a la cantidad de lobos marinos que hay en la playa, se pueden llegar a ver hienas e incluso leones cazando los lobos marinos. Una escena única en el planeta. Me parece que este es el único lugar del mundo donde los leones cazan lobos marinos. Los leones del desierto que se adaptaron a vivir en estas condiciones áridas. Y también muy difíciles de encontrar, pero que hay elefantes del desierto que viven en estos terrenos, en medio de la nada. Se adaptaron y han aprendido a sobrevivir en este lugar.
Estamos en Swakopmund, la segunda ciudad más importante de Namibia y la ciudad más alemana de este país. Recuerdan que los alemanes conquistaron Namibia antes de la Primera Guerra Mundial. Ellos eran los colonizadores de esta tierra, de este país. Después de la Primera Guerra Mundial, ellos perdieron el control, pero no sé de qué manera siguieron aquí. Porque incluso hoy, 100 años después, la gran mayoría de dueños, por ejemplo, de todos estos restaurantes, de las cafeterías y de todos los negocios que se encuentran aquí, la mayoría son alemanes. Incluso en la actualidad, alemanes vienen aquí de vacaciones. Tienen sus casas frente a la playa para que cuando es el invierno en Alemania, se vienen a pasar aquí las vacaciones en Namibia. Por eso es que la arquitectura es tan diferente. Vean estos edificios, vean los fuertes que nos encontramos. Esto antes era un hospital, ahora es un hotel. Y aquí hay una historia también muy oscura que yo desconocía. Los alemanes, cuando llegaron aquí, cometieron un genocidio del que se conoce muy poco. De hecho, yo no tenía ni idea hasta que vine aquí a Namibia y me contaron. Ellos pusieron un campo de concentración donde metieron a los indígenas que habían aquí en Namibia y cometieron un genocidio contra ellos. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba este video por una ciudad africana muy extraña. Cuéntenme ahí abajo en los comentarios qué les pareció todo lo que nos encontramos en este largo camino, esa vista impresionante del mar chocando contra el desierto. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy olió los lobos marinos muy de cerca.